Hermanos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. El Señor nos bendiga abundantemente. Sean bienvenidos a la lectura que nos ofrece la liturgia el día de hoy, lunes 12 de enero del año 2026. Como nada, ya estamos en 12 de enero. Iniciamos ya el tiempo ordinario. Es lunes de la primera semana del tiempo ordinario. Como siempre, iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Invocando a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, que interceda por nosotros en todo momento. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La primera lectura está tomada del primer libro de Samuel, en el capítulo 1, versículo del 1 al 8. Un hombre había en Ramá, de la tribu de Efraín, llamado Elcaná, que tenía dos mujeres, Ana y Penina. Penina tenía hijos y Ana no los tenía. Todos los años Elcaná subía desde su ciudad al santuario de Silo para adorar al Señor de los ejércitos y ofrecer sacrificios. Ahí vivían los dos hijos de Elí y Jobní y Pinjas, sacerdotes del Señor. Cuando ofrecía su sacrificio, Elcaná daba a Penina y a cada uno de sus hijos su parte, pero a Ana le daba una porción doble, porque la amaba con predilección, aun cuando el Señor no le había concedido tener hijos. Penina, su rival, se burlaba continuamente de ella a causa de su esterilidad, y esto sucedía año tras año. Cuando subían a la casa del Señor, Penina la humillaba y mortificaba, y Ana se ponía a llorar y no quería comer. Una vez el canal le dijo: Ana, ¿por qué lloras y no quieres comer? ¿Por qué está triste tu corazón? ¿Acaso no valgo yo más para ti más que 10 hijos? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 115 respondemos todos: te ofreceré, Señor, un sacrificio. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de salvación e invocaré el nombre del Señor. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo. Le ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré su nombre. Te ofreceré, Señor, un sacrificio. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo el pueblo, en medio de su templo santo que está en Jerusalén. Te ofreceré, Señor, un sacrificio. Aleluya, aleluya. El reino de Dios está cerca, dice el Señor. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Aleluya, aleluya. Queridos hermanos, les presento la proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después de que arrestaron a Juan Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Jesús caminaba por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme, y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó
Y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la acción del Espíritu Santo para que Él nos regale la oportunidad, así como de leer muy bien las lecturas, de poder meditar su Santo Evangelio y de poder compartirles a ustedes el mensaje de Dios el día de hoy. Digamos todos, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Bien, queridos hermanos, pues sean bienvenidos a la meditación del Santo Evangelio nuevamente. Ya dejamos atrás el tiempo de la Navidad, uno de los tiempos más bonitos que tenemos dentro del tiempo litúrgico, pero ya iniciamos el tiempo ordinario, el tiempo donde vamos a empezar a ver la vida pública de Jesucristo nuestro Señor. Jesucristo no empieza su ministerio después del bautismo, sino que cuando supo que Juan Bautista estaba ya en la cárcel. Juan tenía ya discípulos, pero sus discípulos se llegaban a Juan el Bautista, viéndolo de la manera como predicaba, como bautizaba, pues como hablaba Juan Bautista, pues sus discípulos se acercaban a él y aprendieron de Juan Bautista. Y fueron discípulos de aquellos que se recuerdan que ayer, me parece, el Evangelio nos decía que llegaron con Juan a decirle, a llegarle con el chisme como lo conocemos. Y bien dijo el Papa Francisco, dejémonos de chismorreos. Y estos discípulos de Juan llegaron a contarle a Juan Bautista que Jesús estaba predicando en la otra orilla, ya él ya estaba empezando también a predicar. Entonces, aquí fue donde vimos que Juan Bautista en ningún momento quiso ser egoísta, quiso ser como a algunas personas sucede pasarles, de que se enojan cuando una persona sea como que más adelantado de nosotros, ¿verdad? Ya está un poquito más arriba. Se enojan porque pues quisieran hacer lo que estas personas hacen, pero pues ahí sí que Dios nos da talentos a cada uno y pues de alguna manera mucha gente pues sabe y conoce mucho más de Dios, mucho más de las cosas profundas del Señor, entonces pues estas cosas se dan. Y esto pasó con Juan Bautista, él no se dejó intimidar ahí por sus mismos discípulos, porque los discípulos lo que hubiesen deseado era que Juan Bautista hubiera ido a reclamarle a Jesús que por qué estaba haciendo si él era el que tenía que bautizar. Pero ya nosotros vimos ayer en el bautismo de Jesús que Jesucristo fue bautizado por San Juan. Y San Juan le dijo, es que yo soy el que necesito ser bautizado por ti. O sea, haciéndose pequeño ante el Señor, porque Él bien dijo, vale más que Él crezca y que yo disminuya. Esas palabras son impresionantes, porque de verdad, pues qué alegre, pues ver que una persona se supere, una persona que vaya, pues dando pasos agigantados en la evangelización, porque pues
como les decía con anterioridad, gracias a Dios todos estamos en el camino del Señor y esa es una bendición que nosotros tenemos que agradecerle al Señor. Pero tenemos que actuar como Juan el Bautista, tenemos que actuar como él, no ser egoístas en ningún momento, ayudar más bien a aquel que quiere empezar a trabajar, el que quiere empezar a dar pasos en la evangelización. Entonces, pues vamos a ver ahorita nosotros la síntesis del querigma de Jesús, o sea, la predicación de Jesús. ¿Qué quiere decir querigma? El primer anuncio. O sea, es la predicación que viene a darnos Jesús. Dice Jesús que pues para nosotros ha llegado la hora del reino. Eh, Pues Dios en Jesús se ha acercado a nosotros. Importantísimo esto, porque no somos nosotros quienes hemos ido a buscar al Señor, sino Él fue el que vino a buscarnos. Él vino a engendrarse, a engendrarse por obra del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. Ya nosotros esto lo vimos en el mes anterior. Entonces, ya ahora Él empieza su ministerio, empieza la vida pública de Jesús. Eh, Cuando nosotros estamos inversos en las cosas de Dios, nos vamos a dar cuenta de todo esto hermoso, de lo que es el primer anuncio, o sea, el querigma de Jesús. Jesús nos llama a dejar nuestros propios intereses, porque eso fue lo que pasó con San Pedro y con San Andrés. Los llamó y ellos dijeron, sí, vamos. Eh, pues él le dijo, Jesús les dijo, síganme. E inmediatamente dice que dejaron las redes, dejaron a su papá con los trabajadores y fueron con Jesús. Esto es bien importante porque ellos dejaron los intereses, dejaron el trabajo, dejaron las cosas que tenían que hacer por seguir al maestro. Con esto no quiero decirte que ya no tengamos que trabajar, ya no tengamos que hacer las cosas que nos corresponden de ninguna manera. Pero recordemos de que el día tiene 24 horas y que tenemos que ofrecerle al Señor un tiempo, puesto que el tiempo es del Señor. El Señor nos permite tanto en el día. Por eso es importante desde muy temprano consagrar nuestro día al Señor, porque es una manera de que nosotros vamos a estar siempre pensando en el Señor, siempre poniéndolo todo en las manos de Dios. Entonces, pues Jesús nos llama a dejar nuestros propios intereses. No dejemos que el egoísmo nos encierre. Necesitamos compartir con nuestros hermanos y la actitud de compartir con nuestros hermanos va a ser la que nos va a ayudar para poder saber que estamos cerca de Jesús, para que nuestro testimonio eh, nos dé la oportunidad de traer más gente a los pies de Jesús. Porque bien dice, las palabras enseñan, pero el testimonio arrastra, dice. Entonces, miren, es importante que nuestro testimonio de vida, nuestro testimonio en la entrega a las cosas de Dios, pues se vea reflejado en lo que verdaderamente nosotros hacemos. Tenemos que llevar a Jesús a más hermanos y pues nos vamos ahí sí que a convertir en unos verdaderos pescadores de hombres. El Señor nos está llamando
y nos dice, denme una mano para poder enseñarle a los que no saben el anuncio del reino. Eso es lo que el Señor nos está llamando a hacer, nos está tomando en cuenta. Yo siempre le he agradecido al Señor por haberme tomado en cuenta, porque pues los caminos que nos ofrece el mundo son caminos demasiado grandes, demasiado, o sea, puertas abiertas para que uno peque. Pero el Señor nos ha llamado como llamó a Andrés y llamó a Pedro, para que colaboraran con él en el reino, para instituir ese reino, dice. Ah, ha llegado para nosotros la hora del reino. Dios en Jesús se ha acercado a nosotros. Como les decía, no es que nosotros hayamos acercado, eso no. Él nos llamó por nuestro nombre para poder servirle. Y nosotros lo que realmente hacemos es decirle no al Señor, porque somos egoístas con el Señor. Vemos nuestros propios intereses y no le ofrecemos al Señor lo que verdaderamente el Señor quiere para nosotros. Jesús llama a los que Él quiere, porque para eso nos dice la lectura bíblica también de que Él subió al monte, dice, a orar toda la noche para poder llamar a sus discípulos, para llamar a aquellos que le iban a ayudar a la construcción de ese reino, para poder llevar la evangelización a todos los pueblos. Y el Señor nos está diciendo siempre, denme una manita, porque tienen más hermanos que necesitan saber de mí. Así dice el Señor. Dice la lectura que primero llamó a Simón y a su hermano Andrés, pues ellos estaban echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Volvemos a retomar de que él no llamó a gente erudita, a gente que sabía mucho. No, estos eran pescadores, eran gente corriente, pero las enseñanzas de Jesús son las que los hicieron sus apóstoles, sus mensajeros en todo el mundo. Y de igual manera nosotros no sabemos nada, nosotros solamente estamos haciendo eh, pues lo que nos corresponde. Si el Señor nos llamó, pues vamos a hacer lo que Dios nos ponga al alcance de poder hacer. Ya el Espíritu Santo, ya escuchamos que pues no nos preocupemos por lo que vamos a decir, porque el Espíritu Santo es el que hablará por nosotros. Entonces, ¿cuál es el problema? Entonces, miren, fueron a los dos primeros que llamó. Luego dice más adelante, vio a Santiago y a Juan, los hijos de Zebedeo, que estaban también en una barca remendando sus redes, dice. Los llamó a ellos y dejaron la barca con su padre, con los trabajadores y se fueron con Jesús. A los dos primeros, pues solo les dijo, síganme y dejaron todo y lo siguieron. A estos otros dos, sí dice que dejaron a su padre, dice, con los trabajadores y se fueron con Jesús. Entonces el Señor llama a quien Él quiere. Dice la palabra de Dios. Después de que arrestaron a Juan Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio. Entonces ahí fue donde se inició el ministerio de Jesús. Después de haber sido bautizado, ya tomaron preso a Juan Bautista y empezó la predicación. Les decía, Juan
predicaba su evangelio. eh, bueno, no era el evangelio, sino era lo que él hacía era decirle a la gente que enderezaran sus caminos, pero él no era el Mesías. Pero ya Jesús, sabiendo que Juan estaba preso y sabía él de que él ya no regresaría, pues empieza él su ministerio para poder llevarnos verdaderamente lo que Juan había preparado. Abrir nuestros corazones para que Jesucristo nuestro Señor con su palabra entrara en nosotros. Jesús envió a sus discípulos. Él llamó a los que quiso y los envió a predicar. Cosa contraria de Juan. Juan solamente llegaban sus discípulos a él para poder aprender de él, pero él no los llamaba. A él llegaban los discípulos. Entonces, nosotros aquí vamos a ver algo importante. Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios está cerca. Aquí nos dice Jesucristo, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Crean en ese querigma, crean en ese primer anuncio, crean en la buena nueva del reino. El Señor nos dice de una y de otra manera para que nosotros entendamos que necesitamos creer verdaderamente en las palabras de Jesús. No es solamente como dicen los protestantes, cree en Jesús y serás salvo. No, 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 la cosa no va por allí, porque por eso la gente se confunde. No, tenemos que creer en Jesús, tenemos que reconocer que Él es el Mesías, Él es el Señor, el que vino para salvarnos, pero tenemos que creer en su palabra, en todas las cosas que Él nos dice, porque su palabra es lo que a nosotros nos va a llevar a salvarnos, a salvar nuestra vida, a salvar nuestra alma. Es precisamente para eso que Jesucristo vino al mundo. Entonces vamos a nosotros a seguir a Jesucristo de esa manera, eh, de veras creyendo en sus palabras. Dice, se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca, dice. Aquí algo, ay, les voy a leer un poquito de lo que dicen los padres de la iglesia. Esto nos lo dice San Gregorio Magno. Dice, lo deja, lo deja todo el que no guarda nada para sí. Lo deja todo el que, sin reservarse nada para sí, abandona lo poco que posee. Nosotros, por el contrario, nos quedamos atados a lo que tenemos y buscamos avivamente lo que no tenemos. Pedro y Andrés, pues, abandonaron mucho al renunciar los dos al mero deseo de poseer. Abandonaron mucho, puesto que renunciando a sus bienes, renunciaron también a sus ambiciones. San Gregorio Magno. A mí me gusta citar mucho a los padres de la iglesia. Ya hemos citado a San Agustín de Hipona, a San Gregorio Magno, pues hay muchos a quienes nosotros, a San Jerónimo, a San Juan Crisóstomo, eh, San Ambrosio, son padres de la iglesia que vivieron en tiempos pasados y que verdaderamente ellos sí sabían de la teología, sabían de cómo
se puede interpretar la palabra de Dios. Y vean qué bonito lo que nos dice San Gregorio Magno, el grande que le decían. Para ir terminando, dice, los llamó y ellos dejando la barca a su padre con los trabajadores se fueron. Es lo que nos leímos aquí de San Gregorio Magno, que renunciaron, dice, a todo, también a sus ambiciones eh, de bienes, renunciando también a lo poco que tenían. Esto no quiere decir de que uno al compartir se vaya a quedar sin nada. No, 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 hermanos. Tenemos que compartir lo poco o lo mucho que tengamos. Tenemos que compartir con los más necesitados. Tenemos que llevarle a los necesitados lo que necesiten. Vemos a un mendigo en la calle, pues qué bueno sería que nosotros nos sacáramos un billetillo de la bolsa, ¿va? Pero no buscando el de menos valor, sino que pues lo que Dios ponga en nuestro corazón y tenga, coma, eso es lo que nos corresponde. A veces nos dicen, ¿verdad?, de que ¿por qué se le da dinero a los bolitos que andan en la calle? A esas personas que necesitan de ayuda porque son alcohólicos. Pero la verdad es de que a veces dan lástima porque andan con una goma, con una resaca, y, mm, muchas palabras que se le puede decir a la enfermedad que sucede después, un día después. Pero aquí está, para que se le quite ese malestar. Ya de ahí, pues, ya no es cosa de nosotros, ¿verdad? Pero Dios tomará en cuenta también eso porque son hermanos nuestros también. Aquellas personas que están en los orfanatorios, que sus seres queridos los han olvidado, también nosotros podemos acudir a ellos. Y hay mucha gente que tiene extrema pobreza, hablando materialmente. Creo que con que nosotros nos desprendamos de algo, no nos vamos a quedar pobres también, sino que el Señor no ve las apariencias, ¿verdad? Lo exterior, sino ve lo interior de nosotros. Pues, queridos hermanos, que la palabra de Dios habite en nuestro corazón y que Dios pues esté siempre con nosotros y que nos dé la oportunidad y la sabiduría para poder interpretar lo que Él nos dice y para que la palabra de Dios nosotros creamos en su palabra, creamos en lo que Él nos dice, porque ese es el querigma, ese es el primer anuncio que nosotros recibimos, la predicación de Jesús para que verdaderamente Jesús haga en nuestra vida cosas maravillosas. Queridos hermanos, siempre invitados para que se suscriban al canal, para que le den like, para que compartan con nuestros hermanos, que eso va a ser bien, bien importante. Eh, ya estamos en el tiempo ordinario y pues ya vamos a trabajar un poquito más lo que se nos había quedado pendiente, ¿verdad? De los videos anteriores. Entonces, pues ya nuevo año, fuerzas nuevas, vitalidad nueva para poder hacer las cosas de buena manera. Entonces, pues que el Señor nos bendiga y nos cuide siempre y que la Santísima Virgen María siempre interceda por nosotros. Queridos hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Si Dios nos lo permite, nos vemos mañana en la proclamación de las lecturas.